mucho menos, sino lo que quiero es como plantear los conceptos generales, que platiquemos las ideas detrás hay varios métodos para evaluar los efectos de interacción suelo-estructura. Quiero comentarles cuál es la estructura y las ideas detrás del método, pues que es el más usado todavía a estos momentos, a estas fechas a nivel mundial, y que es generalmente el método que traen los códigos de diseño que incluyen efectos de interacción suelo-estructura, que no son todos, ¿no? Entonces, esa es la idea básicamente de la plática de esta tarde. Entonces, para comenzar a delinear un poco las condiciones de la interacción suelo-estructura, la interacción suelo-estructura es un fenómeno que se produce cuando tenemos edificaciones desplantadas en suelos de alta deformabilidad o de baja rigidez. Y bueno, aquí en este esquema que retomé de un libro del profesor John Wolf del 85, que es de los pocos libros que hay, digamos, medio de texto que traen conceptos de la interacción suelo-estructura, este esquema me parece muy útil porque nos ayuda a entender cuáles son las implicaciones que tiene el contar con depósitos de suelo de baja rigidez o de alta deformabilidad ante la acción de las fuerzas, la acción de las aceleraciones sísmicas. Entonces, si consideramos que esta base de referencia que estamos mostrando aquí en esta primera figura corresponde al movimiento a un medio que corresponde a una roca, a un suelo sumamente rígido, y nosotros pudiéramos medir cuáles son los movimientos producidos por un evento sísmico en ese estrato de suelo muy, muy rígido, pues podríamos definirlo por este vector, ¿no? Que está ahí nada más determinando el tamaño del vector, determina representativamente nada más la magnitud del movimiento. Y bueno, generalmente esta es la caracterización que se hace del suelo, del movimiento, perdón, en el suelo cuando no tenemos, digamos, suelos blandos. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, sobre el manto rocoso subyace puede subyacer una serie de estratos o una unidad de suelo de alta deformabilidad en el cual el suelo, el estrato o la serie de estratos de suelo desplantada sobre este manto rocoso es un sistema que tiene masa, que tiene rigidez y que tiene amortiguamiento. Por lo tanto, esta columna de suelo, pues al final de cuentas es un sistema dinámico que tiene masa, rigidez y amortiguamiento, como los sistemas estructurales con masa, rigidez y amortiguamiento. Entonces, pues va a tener una respuesta específica o particular cuando lo sometemos a una acción sísmica o a un movimiento de su base. Y bueno, en general lo que se ha visto es que los estratos blandos subyacentes a un medio rocoso suelen incrementar o amplificar ciertos movimientos o ciertas frecuencias o periodos de movimiento, las suelen amplificar, y aquí lo pues, estamos viendo pues mediante la magnitud de estos vectores. Entonces aquí la representación es que pues si tenemos un punto D al interior del manto de suelo, pues tendrá un movimiento un poco más grande que en el punto C, y en la superficie libre un movimiento más grande que en el punto C. A estas amplificaciones y modificaciones de movimiento es lo que se le suele denominar los efectos de sitio, que muchos códigos de diseño en el mundo los incluyen. Es por eso que muchas veces tenemos espectros de diseño diferenciados dependiendo de las condiciones del suelo. Este es un efecto ampliamente estudiado y caracterizado, y en general los códigos de diseño a nivel mundial traen considerado este efecto.
Y esta es una de las implicaciones de tener suelos blandos, que no tiene que ver directamente con los efectos de interacción suelo-estructura, porque como pueden ver en este fenómeno no hay una estructura, entonces pues es un efecto solamente del suelo. Una vez que construimos o que vamos a integrar a este sistema una estructura, resulta que podemos hacer un análisis ya completo de cómo responde, digamos, una doble amplificación, que es la amplificación de los efectos de sitio más la amplificación de la propia estructura con las características estructurales propias. Analizar este problema completo en el cual analizamos al mismo tiempo la estructura y el suelo es relativamente complejo. Es relativamente complejo por la siguiente razón. El suelo es un medio con características de medios continuos y generalmente utilizamos metodologías numéricas o modelos numéricos que tienen características específicas para reproducir de manera adecuada la respuesta de los medios continuos. Sin embargo, las estructuras solemos analizarlas con metodologías de modelos discretos en los cuales pues utilizamos matrices de RAS, de rigidez, matrices de amortiguamiento y matrices de masa de elementos discretos. Entonces, analizarlo junto es complicado. Ahora algunos programas estructurales, algunos programas de análisis ofrecen la posibilidad de esto, pero en realidad es bastante complicado hacer un modelo completo. Y entonces lo que se ha atacado desde finales de los años 70, el planteamiento lo hizo el profesor Causel, en el 74, 78 más o menos, el profesor Causel planteó un método denominado el método de subestructuración, en el cual definió que primero hagamos un análisis del sistema del suelo con la estructura, eliminando la masa de la estructura. Si suponemos que la estructura no tiene masa, en la estructura no se van a desarrollar fuerzas de inercia, por lo tanto la estructura no va a sufrir deformaciones, y entonces al eliminar los componentes de masa de la estructura, estamos eliminando, bueno, no estamos eliminando, pero estamos desactivando los componentes de rigidez y amortiguamiento porque la estructura no se deforma. Entonces tenemos una estructura que, como no se va a deformar, podemos hacer la hipótesis de que es una estructura que es infinitamente rígida, incluida su cimentación, y entonces digamos que la aproximación que tenemos que hacer es una aproximación de la respuesta del suelo ya con este elemento infinitamente rígido, el cual va a generar pues una modificación del movimiento, una difracción y refracción de ondas. Lo vamos a platicar ahorita un poco más adelante, pero en resumen podemos ver que este elemento infinitamente rígido lo que va a obligar es que los puntos D y E trabajen en conjunto, que tengan una relación de elemento de cuerpo rígido, y eso va a producir un promediado de los movimientos horizontales representado por este vector horizontal de acá, pero además puede incluso introducir algunos giros en el eje que sale de la pantalla por el efecto del promediado. Y bueno, entonces a estos de aquí es lo que se denominan los movimientos efectivos o los movimientos de entrada, que los suponemos en algún punto de la cimentación. Generalmente se considera en la subrasante y en el centroide en planta de la cimentación. Y pueden ver que como hemos eliminado la masa de la estructura, pues no son muy distintos los movimientos en toda la estructura porque no hay fuerzas de inercia. Entonces, esto lo puedo analizar con modelos de medios continuos consistentes del suelo, como se analizan los efectos de sitio. Y ya una vez que hemos determinado estos movimientos de entrada, podemos ahora sí considerar regresarle la masa a la estructura para ver cómo respondería sometida
a estos movimientos que hemos definido en este paso anterior, que se denomina la interacción cinemática. Aquí, al haber masa en la estructura ya tiene deformaciones, ya se activan sus matrices de rigidez, sus matrices de amortiguamiento, y además, al tener masa la estructura, va a descargar un cortante basal y un momento de volteo que al aplicarse en el medio flexible que es el suelo, va a producir deformaciones o rotaciones y traslaciones adicionales que las que se han definido en la parte cinemática. A esta parte de la interacción es lo que se denomina la interacción inercial. ¿Por qué? Porque es la que considera las fuerzas de inercia de la estructura. Y en general, lo que se ha visto es que para edificaciones comunes, los efectos cinemáticos, debido al efecto de promediado del movimiento, suelen reducir las excitaciones y entonces suelen llevar a que la estructura tenga menores aceleraciones, y los efectos inerciales, esto los vamos a platicar ahorita, pero las modificaciones que producen pueden tanto incrementar como reducir las ordenadas espectrales. Entonces, este efecto, no tomarlo en cuenta, siempre es para edificaciones convencionales conservador, o sea, siempre nos va a dar una respuesta favorable el considerarlo. Este no, este puede ser que nos dé una respuesta favorable o que nos dé una respuesta desfavorable. Es por eso que, por ejemplo, en el Código de Diseño de México, este efecto es opcional. Si quieres sacar provecho del efecto, lo puedes hacer, pero no es obligatorio. Pero este efecto ya es obligatorio tomarlo en cuenta, ¿no? En algunos otros códigos, como el ASCE 716, ahí considera que debes de tomar ambos efectos, y así, bueno, hay distintas consideraciones, pero este efecto inercial es el que generalmente se toma en cuenta en los códigos de diseño y en muchos procedimientos de diseño. Entonces, con esto en mente, podemos hacer una definición. Esta definición está tomada de una definición del doctor Javier Avilés. Y bueno, se plantea que los efectos de interacción suelo-estructura se pueden definir como las modificaciones producidas tanto en el movimiento del terreno como en la respuesta dinámica de la superestructura, y estas modificaciones son debidas a la flexibilidad relativa del sistema suelo-cimentación respecto a la rigidez de la estructura. ¿Y por qué es un problema de rigideces relativas? Vean que, sobre todo en la parte inercial, debo de considerar, o sea, básicamente la diferencia fundamental de los análisis convencionales que hacemos ante cargas sísmicas, que es que la base de la estructura está empotrada. El empotramiento lo que quiere decir es que el desplazamiento de la base de la estructura y del terreno son igualitos, o sea, no hay desplazamiento relativo, ese desplazamiento relativo es nulo, es cero. Sin embargo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la estructura, al introducir cortantes basales y momentos de volteo, pues va a generar cierta deformación del suelo. Ahora, esa deformación del suelo, para ciertos tipos de suelo, puede ser tan pequeña que comparada con las deformaciones de la estructura es despreciable. Entonces, pues no la tomo en cuenta y el análisis me da más o menos lo mismo. Sin embargo, si las deformaciones relativas de la cimentación con respecto al suelo ya no son lo suficientemente pequeñas para despreciarse, ya entonces los efectos de interacción empiezan a suceder. Pero vean que eso depende de dos cosas. Depende de qué tan grandes son estos desplazamientos relativos, pero también depende qué tan grandes son las deformaciones de la estructura. Porque, por ejemplo, si decimos la traslación de la base con respecto al suelo va a ser 1 centímetro, ¿eso es mucho o poco? Depende.
Si en la estructura tengo deformaciones de 20, 30 centímetros, puede ser que sea poco y no lo tomo en cuenta. Pero si tengo una estructura sumamente rígida, que las deformaciones de la propia estructura oscilan entre los 2 o 3 centímetros, pues ya considerar el centímetro de la deformación relativa en la base, pues ya es importante y debo de considerarlo. Entonces, quiero que se lleven en la mente que muchas veces se considera que los efectos de interacción suelo-estructura se van a, digamos, están definidos por la rigidez del suelo. En realidad no. En realidad es una comparación de la rigidez del suelo con la rigidez de la estructura. Para estructuras rígidas, como son estructuras de muros de albañilería o de mampostería, o incluso estructuras que hacemos cada vez más rígidas, con muros de concreto, sistemas con contravientos o diagonales, etcétera, esos sistemas tienen mucha rigidez. Entonces, en esos sistemas, incluso en suelos no tan blandos, se pueden producir efectos de interacción suelo-estructura. Si tenemos sistemas a base de marcos de concreto, marcos de acero sin contravientos, naves industriales, etcétera, que son muy flexibles, pues probablemente en suelos relativamente firmes no sean importantes y tengamos que tener suelos extremadamente blandos para que sean importantes los efectos de interacción. Entonces, es una cuestión de la rigidez relativa de la estructura y el terreno. ¿Qué podemos esperar entonces cuando hay efectos de interacción? Bueno, básicamente podemos esperar 3 cambios respecto a los análisis convencionales que hacemos con bases empotradas. De entrada, pues lo que hablábamos, la parte cinemática de la interacción puede modificar cuál es el movimiento que va a sentir la estructura debido a la difracción y refracción de las ondas que se producen. Entonces va a haber un diferente movimiento de entrada. En general, como vamos a considerar la posibilidad de que la base de la estructura tenga un desplazamiento relativo con respecto al suelo, estoy considerando más componentes de desplazamiento. Esto nos va a llevar a tener un sistema suelo, cimentación, estructura que es más flexible que en el caso en el cual tengo la base empotrada, y creo que eso es pues, bastante obvio. ¿Y de dónde surge esta flexibilidad? Como les decía, surge del corrimiento y la rotación de la base, que va a introducir que la estructura tenga mayores movimientos, porque ahora, además de los movimientos asociados con la deformación propia de la estructura, vamos a tener componentes del cuerpo rígido. En la dinámica estructural convencional, siempre el desplazamiento es igual a la deformación de la estructura. O sea, todo el desplazamiento relativo a la base es igual a la deformación de la estructura. En el caso cuando hay efectos de interacción no es así. ¿Por qué? Porque parte de ese desplazamiento relativo es un desplazamiento de cuerpo rígido que no le pide deformación a la estructura. Con esto en mente, podríamos hacer representaciones complejas o menos complejas. Por ejemplo, para la pura parte inercial, con el planteamiento definido por el profesor Causel, lo que se suele hacer para resolver el problema con puras estrategias de modelos discretos es sustituir a toda la masa del suelo que tiene masa, rigidez y amortiguamiento, pues por unas relaciones del desplazamiento de la base con respecto a la fuerza que se tendría que producir, que eso básicamente son resortes. Y además el sistema cimentación-suelo tiene la capacidad de disipar energía que entendemos como amortiguamiento, entonces además de estos resortes, solemos utilizar un grupo de amortiguadores que me permiten sustituir a toda esta masa de suelo. Entonces, digamos que esta representación que está tomada de unos apuntes del doctor Avilés, pues es una representación relativamente completa utilizando el método de subestructuración.
donde pues tengo una estructura representada por todos los grados de libertad que deba de tener y los resortes y amortiguadores que representan al suelo, y vean que acá abajo estamos representando a los movimientos que denominamos movimientos efectivos, que es la traslación ya promediada, producto de la interacción cinemática, y unos posibles rotaciones, excitaciones rotacionales que podemos. Esta es una manera de modelar los efectos de interacción. Se puede hacer incluso en los programas de cálculo, en los programas de análisis. No es complicado. Pero ¿qué sucede? Si pensamos en utilizar los efectos de interacción con los procedimientos normales que definimos para hacer análisis sísmico, generalmente el tipo de análisis sísmico que hacemos para diseño es un análisis basado en espectros de diseño, en espectros de respuesta, considerando incertidumbres que nos llevan a espectros de diseño. Y sobre ese espectro de diseño utilizamos un análisis modal espectral. Si recuerdan, el análisis modal espectral, el planteamiento es que esta estructura de varios grados de libertad la voy a representar como la suma de las respuestas de estructuras de osciladores de un solo grado de libertad, donde cada oscilador de un grado de libertad representa uno de los modos de vibrar de la estructura. Acuérdense ustedes que un espectro de diseño que no es más que un espectro de respuesta con unas modificaciones, representa respuestas de osciladores de un solo grado de libertad. Entonces, en el momento que utilizamos espectros de diseño o que utilizamos el análisis modal espectral, ya estamos simplificando el problema a tener osciladores de un solo grado de libertad. Varios como modos tengamos, pero la respuesta del análisis son de osciladores de un solo grado de libertad. Entonces, lo que hacemos es esta estructura de varios grados de libertad, la colapsamos a una estructura de un solo grado de libertad que tenga características específicas para cada uno de los modos de vibrar. Se ha visto que la interacción, los efectos de interacción suelo-estructura inerciales influyen principalmente al primer modo traslacional de vibrar de la estructura en cada una de sus direcciones ortogonales. Entonces, por ejemplo, aquí si tuviéramos tres masas, tengo tres modos de vibrar traslacionales en esta dirección. Bueno, la interacción impacta principalmente o tiene efectos principalmente en el modo fundamental o en el primer modo de vibrar en cada una de las direcciones traslacionales ortogonales. Entonces, supongan que este oscilador de un grado de libertad está representando al modo fundamental de vibrar en traslación, ya sea en una o en otra dirección. Sin embargo, esta es una representación de la pura estructura. No he hecho una integración de estos resortes y amortiguadores que representan al suelo. ¿Qué pasa entonces en esta representación? En esta representación tenemos un desplazamiento modal que representa la deformación de la estructura, pero tengo además los desplazamientos que se producen por la traslación de la base de la estructura sin deformarse, que aquí le hemos llamado U0, y por el giro de la estructura sin deformarse, denominado aquí como phi, que se traduce en un desplazamiento phi por h si consideramos la teoría de los pequeños desplazamientos. Entonces, este es un oscilador que tiene, digamos, un grado de libertad dinámico que tiene que ver con esta masa, pero tiene en realidad tres grados de libertad, que es la traslación de esta masa, la traslación de la base y la rotación de la base. Por lo tanto, si quiero utilizar espectros de diseño o análisis modales espectrales, no puedo utilizar esta representación porque no es un oscilador de un grado de libertad. Tiene tres grados de libertad
Y entonces tengo que hacer una simplificación adicional por la limitante de usar el método modal espectral. Y de ahí surge el concepto del oscilador equivalente u oscilador de reemplazo, que es, bueno, ahora, ¿cómo hago para tener un oscilador de un solo grado de libertad que me reproduzca la respuesta de este oscilador que tiene una sola masa, pero que tiene posibilidades de movimiento en la base? Y de ahí surge algo que es lo que se utiliza comúnmente, que son las propiedades del oscilador de reemplazo. Generalmente en la literatura internacional está aceptado que las propiedades del oscilador de reemplazo se representan por medio de las variables con esta tilde. Como siempre, un oscilador lo puedo representar por su periodo. En este caso, este es el periodo del oscilador de reemplazo. Su amortiguamiento, este es el amortiguamiento del oscilador de reemplazo. Y como siempre hago análisis inelástico, porque vivo haciendo diseños inelásticos de las estructuras, resulta que también tengo que utilizar un factor de reducción de fuerzas sísmicas del oscilador de reemplazo. Aquí les ofrezco una disculpa, tengo la mala costumbre de que en el reglamento de México usamos Q' para definir el factor de reducción de fuerzas, por eso aquí está como Q'. Ustedes lo pueden entender inmediatamente como Rμ o Ry, dependiendo de la nomenclatura que utilices. Este es el factor de reducción de fuerzas. Y cuando vean Q sin la prima, en México Q sin la prima, así le llamamos a la ductilidad μ. Entonces ahí les pido una disculpa, ya no cambié la presentación, pero bueno, esa es la idea. Entonces, lo que hay que hacer es calcular estas tres propiedades del oscilador de reemplazo. ¿Para qué? Para entonces poder operar con los espectros de respuesta asociados a estas propiedades del oscilador de reemplazo. Ese es el planteamiento que traen en general las normas internacionales. Dentro de estas propiedades, haciendo esto, antes, el doctor Avilés y el doctor Pérez Rocha compararon la respuesta de este sistema complejo, con esta respuesta del oscilador de reemplazo. Y bueno, con línea punteada pueden ver la respuesta del oscilador de reemplazo y con línea sólida la de este sistema de acá. Obviamente no son idénticas, pues porque hay muchas simplificaciones, pero lo que quiero que vean es que para la resonancia, que básicamente esa es la respuesta que calculamos en el espectro de respuesta, para el periodo correspondiente al modo fundamental, las respuestas son igualitas. Entonces, pues con una gran simplificación, dándonos la posibilidad de utilizar los espectros de diseño, pues podemos tener muy buenas respuestas, ¿no? Y aquí es lo que les decía, bueno, hay ocasiones, como esto depende de la relación de la rigidez de la estructura con respecto a la rigidez del suelo, hay ocasiones donde los efectos de interacción suelo-estructura no van a tener influencia y los pudiéramos ignorar. Esta es una relación entre el periodo fundamental de la estructura en traslación en la dirección que querramos analizar y la altura de la estructura. Vean que esto es una medida de la rigidez de la estructura. En realidad el inverso de la rigidez de la estructura. Si la estructura es rígida, si una estructura con una altura fija la empezamos a hacer cada vez más rígida, el periodo va siendo cada vez más pequeño. Y entonces el inverso de esto empieza a ser más grande, que es una medida de la rigidez de la estructura. Y este cociente es una medida similar de la rigidez del suelo. Es el espesor del estrato que considero compresible entre el periodo fundamental de brillar del suelo. Esta relación dice que cuando el suelo tiene una rigidez lateral relativa de 2.5 veces la de la estructura,
podemos decir que el suelo es lo suficientemente rígido para que no haya efectos de interacción. Pero si no es esta relación, seguramente tendremos efectos de interacción inercial. ¿Qué modificaciones podemos esperar? Ya le voy a meter un poco de velocidad, o ya me emocioné y me tardé un poquito de más. Pues de entrada tenemos una estructura más flexible. Al tener una estructura más flexible, al considerar los efectos de interacción, pues lo que tenemos de entrada es un cambio en el periodo. Ustedes bien saben que las estructuras más flexibles, tienen periodos más largos. Entonces, ¿qué impacto tendría esto? Miren, si yo dibujo un espectro de diseño de suelo blando, que son cada vez, que pueden aparecer en varias normativas a nivel mundial en los suelos blandos, estos espectros de diseño generalmente, dependiendo cuál es la aproximación que se haga, pero tienen tres zonas. Aquí en México decimos que tienen tres ramas. Una rama en donde arranco de la aceleración máxima del terreno y a medida que tengo estructuras con periodos más largos, tengo mayores aceleraciones. Hasta un punto donde yo digo, bueno, ya a partir de este punto, por las incertidumbres y lo que sea, voy a tener una zona en la cual, independientemente del periodo, tengo el mismo nivel de aceleración, que en México le denominamos la meseta, creo que en varios lados del mundo le dicen meseta, y luego después ya tengo, por el comportamiento dinámico de la estructura, una zona en la cual, mientras tengo mayores periodos, tengo menores aceleraciones, una rama descendente que le llamamos acá. En esta gráfica con línea naranja está definido cuál sería el periodo de la estructura si no hubiera efectos de interacción, de manera representativa nada más, y con línea gris el periodo de esta misma estructura, pero si hubiera efectos de interacción. Entonces vean que podemos caer en tres casos. Podemos caer en el caso en el cual si la estructura tiene el periodo fundamental con base rígida en la rama ascendente, los efectos de interacción van a generar mayores aceleraciones. En realidad no los efectos de interacción, los cambios de periodo. Si la estructura con base rígida está más o menos al principio o por la mitad de la meseta, pues casi que no importa los efectos de interacción, el cambio en el periodo, pues voy a tener la misma aceleración. Y ya si tengo estructuras que tienen periodos que la hacen caer en la rama descendente, pues los efectos de interacción nos llevarán a menores aceleraciones. Aquí solamente quiero hacer hincapié en que muchas veces se entiende que hay que hacer estudios de interacción suelo-estructura en las grandes estructuras, en las estructuras muy altas, pues porque como suena que es un efecto diferente, pues vale la pena estudiarlo solo en estructurotas. Pero en realidad, si ven este comportamiento, en general las estructuras que pueden caer para periodos muy cortos son estructuras más o menos bajitas, de no mucha altura, y estructuras rígidas de muros que pueden ser de albañilería, mampostería o pueden ser muros de concreto. Entonces ahí hay que tener cuidado que en realidad las que son peligrosas son las estructuras bajitas de no muchos niveles. Hay distintas maneras de calcular este periodo. Una de las aproximaciones que planteó el profesor Wolf es a través de calcular un periodo de la estructura como si estuviera vibrando sin deformarse en traslación, si estuviera vibrando sin deformarse en rotación y el periodo de la estructura. Pero bueno. ¿Qué otro efecto tenemos? Podemos tener modificaciones en el amortiguamiento. ¿Por qué? Una modificación del amortiguamiento surge del comportamiento histerético del suelo. El suelo se comporta como los materiales estructurales y al tener comportamiento no lineal puede disipar cierto nivel de energía por medio de un comportamiento histerético o material. En realidad, la mayor contribución a la disipación de energía de la interacción viene por este mecanismo que se llama amortiguamiento por radiación, que es muy sencillo entenderlo, es como la estructura está vibrando, porque es un sistema dinámico,
esta estructura que vibra hace vibrar al cimiento. Como el cimiento vibra, genera ondas elásticas en el suelo y esas ondas lo que hacen es, se llevan energía del sistema. Entonces, como el amortiguamiento es cualquier cosa que se lleve de energía del sistema, generación de ondas es el que produce también un cambio en el amortiguamiento. Hay distintas aproximaciones para calcular el amortiguamiento, ¿no? Esta es la que viene en las normas de la Ciudad de México, pero pueden ustedes encontrar diversas modificaciones para calcular el amortiguamiento. Y el último, que es el que a mí, les soy sincero, me costó más trabajo entender, espero que sea claro para ustedes, es por qué tengo que cambiar el factor de reducción de fuerzas sísmicas. Miren, si yo tengo esta que es la regla general para analizar inelásticamente las estructuras, pues ustedes bien saben, si tengo un sistema que quiero que se comporte de manera elástica, pues lo tendría que diseñar para un cortante correspondiente, lineal correspondiente, que le llaman los libros de dinámica, ¿no? Ahora, si ese sistema, digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer que el sistema tenga comportamiento inelástico, a este sistema lo puedo diseñar para una fuerza resistente, un cortante de fluencia más pequeño. Entonces, por ejemplo, en este caso, si digo, pues lo voy a diseñar para la mitad de la resistencia que tendría que tener para comportamiento elástico, pues tengo que aquí empieza a fluir, y si supongo que es un sistema donde se cumple la regla de iguales desplazamientos, pues quiere decir que cuando lo diseño para la mitad de la fuerza, lo que voy a estar es generando una demanda de utilidad de 2 veces, o de una demanda de utilidad de 2. Si le pongo números a esto y digo que el desplazamiento de fluencia vale 2, ¿2 qué? Lo que se les ocurra, 2 centímetros, 2 pulgadas, 2 metros, no importa, es 2 unidades. Y aplica la regla de iguales de desplazamientos, tendría entonces, pues, que el desplazamiento último sería 2 por 2, 4. Recordemos que este comportamiento lo aplicamos en el sistema equivalente, en el oscilador de reemplazo. Entonces todo funcionaría bien. Yo digo, pues si yo supongo que mi estructura tiene una capacidad de formación inelástica mayor de 2, pues le puedo reducir la fuerza a la mitad y entonces puedo asegurarme que la demanda de ductilidad máxima será 2 y así es como diseñamos generalmente, ¿no? Tanto R, en este caso, tanto RY como mu serían 2. Pero ¿qué pasa con este desplazamiento? Resulta, y platicábamos, este desplazamiento no tiene que ver solo con la deformación en la estructura. En realidad este desplazamiento está constituido por 2 componentes de desplazamiento de cuerpo rígido y la deformación de la estructura. Entonces, si hago una inspección de solo lo que pasa en la estructura, que es donde va a haber comportamiento inelástico, porque yo supongo que el suelo se comporta elástico, porque así lo diseño, todavía no me acostumbro a diseñar que el suelo tenga comportamiento inelástico. Entonces, si hacemos esa inspección, lo que tendríamos es que si vemos para el desplazamiento de fluencia, digo, ok, para el desplazamiento de fluencia de estos dos, uno tenía que ver con estos componentes de cuerpo rígido y entonces el otro pues tiene que ver con la deformación de la estructura. Si en este caso estoy suponiendo un comportamiento elastoplástico perfecto, o sea que una vez que llego a la fluencia, cortante de basal y momento de volteo permanecen constantes, esos son los que generan los desplazamientos de cuerpo rígido. Entonces, pues esos ya no crecen. Si son 1, siguen siendo 1. Y ahora, si hago una inspección del desplazamiento último, resulta de estas 4 unidades que le estoy pidiendo, una tiene que ver con los de cuerpo rígido y entonces a la estructura le tocan 3. Si yo calculo la demanda de ductilidad en la estructura, hago 3 entre 1, resulta que utilizando este RY, estoy generando un mu en la estructura de 3, que es superior al que yo consideré originalmente. Por esta razón, debemos de modificar, las ductilidades permitidas en el oscilador de reemplazo, que es
una cuestión ficticia porque nunca van a producirse porque es nada más un operador matemático, y utilizar los RYs correspondientes a esta demanda de deductividad efectiva. Todo esto depende de las rigideces dinámicas del sistema suelo-cimentación, que están definidas nada más como la relación entre la fuerza que le manda el edificio al sistema suelo-cimentación y el desplazamiento que se produzca. Como este sistema tiene masa, porque tiene la masa del suelo, es un sistema dinámico en el cual el desplazamiento no solo va a depender de la magnitud de la fuerza, sino del periodo con el que la estructura está mandando las fuerzas al sistema y del periodo fundamental de vibrar del sistema. Si los periodos son iguales, el sistema está en resonancia, los desplazamientos crecen mucho y la rigidez en consecuencia se reduce. Si vemos algunas gráficas de cómo sería esto, aquí es una gráfica de frecuencia contra rigidez y pueden ver que, por ejemplo, para distintos tipos de cimentaciones tendríamos rigideces reducidas. ¿Por qué? Porque aquí está en resonancia, por ejemplo, este sistema. Luego se sale de la resonancia, el desplazamiento se vuelve más pequeño, la rigidez mayor, y luego vuelve a entrar en resonancia porque el suelo, al ser un medio continuo, tiene infinitos modos de vibrar. Y bueno, lo que les comentaba por último, la parte cinemática que tiene que ver con que hay una incompatibilidad de deformaciones. Si yo comparo cómo es el desplazamiento en la superficie libre con respecto al de la base del cimiento, a través de una relación entre los dos, que se denomina función de transferencia, esta función de transferencia lo que quiere decir es el cociente entre este y este. O sea que si es menor que 1 es que aquí se mueve menos que acá arriba, si es igual a 1 es que se mueven igual, y si es mayor a 1 es que acá abajo se movería más que allá arriba. En realidad, lo que se ha visto es que si dibujo esta función de transferencia, por ejemplo, en periodos, para periodos cortos o altas frecuencias, la interacción cinemática reduce los desplazamientos en traslación, y ya para periodos largos, pues los mantiene más o menos iguales. Si veo la aplicación de esto en un espectro de Fourier, tendríamos el espectro de Fourier rojo, sería el espectro del movimiento acá arriba, para una cimentación en particular. El espectro de Fourier azul sería el movimiento acá abajo. Y si ya lo veo en espectros de respuesta o en espectros de peligro uniforme, tendría esta cara. Y vean cómo incluso para estructuras con periodos muy cortitos, para este caso tendríamos reducciones importantes del movimiento. Ya para estructuras de periodos largos no tanto. Otra vez la interacción tiene impacto en estructuras de periodo corto. Bueno, disculpen si me pasé un poquito, pero creo que les pude dar un panorama general de lo que es la interacción. Les soy sincero, esto pues a mí llevo 10 años, no más, como 15 años intentando entenderlo. Entonces, bueno, es difícil que en media hora hacer mucha profundidad, pero espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no sé, Tony, si tenemos tiempo para algunas dudas. Y de todas maneras, aquí les dejo mi correo por si tienen cualquier otra duda, con toda confianza, con todo gusto. Son mis iniciales. La primera es L, porque a veces creen que es I, pero la primera es L. Y pues una cuenta de Twitter que ahí luego comparto algunas informaciones. Pues bueno, Tony, muchas gracias. No, excelente, excelente. Creo que se entendió bastante la parte que son conceptos básicamente, ¿no? Y que se entienda cuándo es importante y cuándo no. No sé si los chicos tienen alguna pregunta o duda que aprovechen ahora aquí y la pueden hacer. No sé si quieran que deje de compartir la pantalla o la dejo compartiendo por si quieren regresar a alguna diapositiva. Sí, igual, exacto. Por si quieren preguntar algo específico, ya sea del efecto cinemático
o inercial, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Ahora sí que se entendió todo, Luciano, o quedaron en el aire. Es que ya es sábado, Tony, ya sábado, 8 de la noche, con el calor que No, fue supongo muy que también claro, está muy haciendo claro. allá, Sí, ya se antojan unas cervezas. pues eso sí. Buenas tardes, maestro. Sí, adelante, Desiderio. Maestro, una pregunta. ¿Cuándo sabemos No se caso escucha. en modificación? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuándo sabemos que debemos colocar viga riostra? Que la mayoría de los casos en los edificios siempre la veo. A ver, medio te escuché, Desiderio. Me comentabas cuándo debemos Sí, utilizar una vía riostra. Sí, viga riostra, viga. Ok, O sea, digas, ok. En la estructura, dices. sí, correcto. Te explico, Luciano. Ujú. Es una contratrave, ¿no? Lo sí, que viga llaman riostra. Perfecto. la trave para amarrar la cimentación en la normativa dominicana es mandatorio para edificios mayores de 4 niveles. Entonces él pregunta si, bueno, y suelo que sean del tipo blando, suelo que no sean roca, ¿no? Si es roca no es necesario, si es suelo blando, pues sí es necesario. Entonces él pregunta cuándo realmente es necesario, ¿no? Porque aquí no se va a hacer un análisis, sino que algo, no, vamos, algo, una receta, ¿no? Algo normativo Claro. y es obligatorio. Gracias por la traducción, Tony. Todos hablamos español, pero hablamos distintos términos técnicos. Sí. En general, el punto de poner le voy a decir contratraves para no batirme mucho, pero es el concepto este que explicó el profesor Antonio. Cuando utilizamos esas contratraves es porque queremos controlar, y en realidad tiene más que ver con un fenómeno estático que esto que platicamos hoy, pero es cuando queremos controlar el asentamiento diferencial de la estructura. Ustedes bien saben que en las estructuras los hundimientos o asentamientos diferenciales pueden ser muy peligrosos porque pueden dañar el sistema estructural. Entonces, si yo tengo una edificación, por ejemplo, que vaya a tener cargas desbalanceadas de un lado u otro, o que en el centro voy a tener mayores asentamientos que en los extremos, o sea, que yo de un primer cálculo por el suelo que es muy blando veo que va a haber un asentamiento diferencial entre los distintos apoyos, necesariamente tengo que rigidizar el sistema de cimentación para proteger a la superestructura. Eso pasa generalmente en suelos blandos, porque aunque tengamos una carga uniformemente distribuida que descargue la estructura, que además es muy difícil conseguir eso, generalmente las columnas del centro descargan más carga que las de los perímetros. La deformación natural del suelo también tiende a ser a mayor en el centro de la estructura que en los extremos. Entonces, si Para ustedes los movimientos horizontales del océano, ¿no? Para que no haya diferencia en los apoyos. Y para el movimiento vertical también, en realidad la rigidez del cajón la uso para las cargas verticales. Si yo pongo, aunque no hubiera sismo, si yo tengo puras cargas verticales en un suelo muy deformable, voy a tener asentamientos distintos en la masa del suelo. Y eso me va a llevar a que la estructura se dañe por los asentamientos diferenciales. Entonces, lo que habría que hacer es
calcular el asentamiento en cada uno de los apoyos de la edificación, revisar con la rigidez que tiene la cimentación si esas diferenciales, esas derivas, son muchas o son demasiado grandes para el sistema que tengo, porque obviamente una estructura de acero con conexiones a cortante puede acomodar mejor estas deformaciones diferenciales que un edificio de mampostería, que con tantito que se deforme un apoyo más que el otro, ya se tronó el muro, ¿no? Entonces, en general, lo que yo podría decir es con el geotecnista que calculen los asentamientos y buscar alguna recomendación para el sistema estructural que tienen, qué deriva puedo absorber con ese sistema estructural, y si esa deriva pues es demasiado grande, habría que rigidizar más el sistema de cimentación para evitar estos problemas. No sé si por ahí va la pregunta de Siderio y si quedó clara. Exacto, maestro, muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Maestro, ¿qué bibliografía usted recomienda para uno profundizar más en ese tema? Buena pregunta, Joshan. No sé si lo pronuncié bien. ¿Sí está bien? Joshan. Excelente, sí. Ok. Buena pregunta, Joshan. Mira, en general, para toda la interacción suelo-estructura, tanto lo estático como lo dinámico, el profesor Leonardo Sebart tiene un libro que se llama así, Interacción Suelo-Estructura, es un ingeniero mexicano muy reconocido. Ese libro está muy bueno para empezar a ver los temas. Para la parte dinámica, hay un libro, pues, les voy a dar puras referencias de profesores mexicanos porque son los que conozco. Hay un libro de el doctor Emilio Rosenbluth, que es un libro que se llama Diseño sismorresistente de estructuras. Está en español y está en inglés. Yo lo conseguí en inglés, lo conseguí en Amazon. Acá les muestro la portada. Y este libro trae muchos conceptos de diseño sismorresistente, pero trae un capítulo escrito por el profesor Jacobo Bielag y el profesor Whitman que explica súper bien la parte de la interacción dinámica. Entonces, Joshan, yo te podría recomendar de entrada esos dos textos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor Luciano. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas es cómo controlar los efectos de tracción en una edificación, o sea, los efectos de levantamiento. ¿Qué recomendaciones usted me da? Y otra que quizás sea un poquito complicada, porque ahí usted no tiene el software ETABS abierto, sería cómo implementar la interacción suelo-estructura a través del ETABS. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Respecto a tu primer pregunta de controlar, que entendí, a ver si entendí bien, Diego, es como la tensión de la cimentación con el suelo, el levantamiento de la cimentación ante el volteo. Exactamente, así mismo. Eso, la manera más eficiente que se ha encontrado es con, no sé si se les llama así en Dominicana, Tony, si no me ayudas, con pilotes o pilas de fricción. Sí, pilotes igual, sí. Con pilotes. Esa es la manera más eficiente porque ese es el sistema, como trabaja por adherencia del perímetro del pilote con el suelo, trabaja igual ya sea en tensión o en compresión. Entonces, si tienes grandes volteos en la estructura que te van a generar algunas tensiones,
La idea es que no te genere tensión, que tú Sí. diseñes para que no te genere tensión. Lo más recomendable que no Eso hay. es lo recomendable y eso es lo que los geotistas siempre sugieren. Pero ya en torres muy altas, en estructuras muy esbeltas, a veces eso es complicado controlar. Entonces, bueno, siempre los pilotes son buena opción. Pero intenta siempre seguir esta relación de intentar que tu descarga con momento caiga en tu núcleo central y así te evitas problemas. Ahora, en ETABS, mira, en ETABS o en cualquier programa, yo lo que les recomiendo siempre, Diego, es hay que pensar que la interacción modifica 3 cosas de la estructura. El periodo, el amortiguamiento y el comportamiento inelástico. Depende el tipo de modelado que vayas tú a considerar. Por ejemplo, en el análisis modal espectral, el amortiguamiento en general y el comportamiento inelástico está en el espectro. Entonces tú tienes que hacer modificaciones sobre el espectro. El periodo sí lo puedes modelar en el modelo numérico poniendo resortes, por ejemplo, en la cimentación. Pero hay gente que dice, ya puse resortes, ya tomé toda la interacción. No, si pongo resortes estoy cambiando la rigidez del sistema, estoy cambiando solo el periodo. Pero amortiguamiento y comportamiento inelástico lo controlo en el espectro. El otro día estaba viendo y me enseñó alguien más joven que el ETABS trae manera de poner amortiguadores en algunos lados e internamente hace unas modificaciones del espectro, pero al final de cuentas modifica el espectro. Si tú haces un análisis, por ejemplo, el otro que hacemos, que es el análisis tiempo-historia, no lineal, ahí sí, si tú pones los resortes, estás cambiando el periodo. El amortiguamiento lo puedes cambiar poniendo amortiguadores o poniendo un amortiguamiento equivalente de Rayleigh. Y el comportamiento inelástico te lo da la propia estructura. Entonces ahí sí estarías tomando en cuenta todo. Entonces depende el método que utilices, Diego, qué es lo que puedes modificar o no en el ETABS. De hecho, la norma que es abierta, la norma técnica complementaria de la Ciudad de México, el reglamento de México, que lo pueden checar ustedes libremente, ahí trae un procedimiento para que ni siquiera tengas que poner resortes. Tú agarras tu modelo como lo haces siempre, haces puros cambios en el espectro y ya tomaste en cuenta la interacción. Entonces depende, pero siempre tienes que tener cuidado en cambiar esas 3 propiedades, Diego. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta, Luciano, ahora sí, aprovechando. Sí, Tú mencionabas ahorita sobre cuándo tomar en cuenta el efecto, ¿no?, de interacción sobre la estructura, o sea que no siempre se toma en cuenta. Hablaba sobre la rigidez relativa. ¿Hay algún número que se diga o como decir una relación entre rigidez de la estructura y rigidez del suelo o relación entre desplazamiento que tú digas, bueno, aquí es importante? Mira, la que existe en varios códigos del mundo es esta que puse aquí, que es 2.5. ¿Sí? Entonces, es como una medida indirecta. En realidad, esta sí es muy directa porque es una medida de la velocidad de propagación de ondas en el suelo. Entonces, esta sí es una medida, digamos, a chaleco de la rigidez del suelo. Y esta otra es como si supusiéramos que la estructura fuera un medio continuo, que no es, ¿no? Pero bueno, más o menos. Entonces, esta es conservadora. ¿Por qué es conservadora? Porque en esta suponemos que la cimentación es una losa superficial, que no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta es conservadora. Si con esta relación te da mayor de 2.5, seguro los efectos de interacción no van a pintar, inercial. Ahora, si te da muy por abajo de 2.5, seguro van a influir.
Si estás cerca del 2.5, entre 2 y 2.5, ahí depende mucho del sistema de cimentación que tengas, porque eso ya contribuye y da más rigidez. Entonces puede ser que te influya o puede ser que no. Pero esta es la que en varios códigos aparece y sería 2.5 veces. Correcto. Yo creo que ya no va a haber más preguntas y pues ya son las 7, igual lo dejamos acá y creo que fue bastante completa, ¿no? Darte las gracias nuevamente, Luciano, por tu participación, ¿no? Y compartir hoy con nosotros este tema que es bastante complejo, ¿no? Y complicado. Y nada, nos seguimos viendo otro día. Claro que sí. No, pues muchas gracias, Tony, por la invitación y muchas gracias a todos por la atención y pues yo contento de platicar estos temas. Siempre me divierte.